Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Privado 3 o Derecho Comercial 2. Como habíamos advertido en clases anteriores, no habremos de apartarnos del derecho societario. Y en esta ocasión iniciamos la segunda parte de nuestras clases, denominada sociedades en particular. ¿Qué quiere decir esto de las sociedades en particular? Que a partir de este momento habremos de estudiar todos y cada uno de los tipos sociales regulados en nuestra Ley General de Sociedades. Al decir esto, vamos a analizar las normas particulares que rigen cada uno de los tipos sociales, pero teniendo como base lo ya estudiado en la parte general. Vamos a aplicar a estas nociones lo analizado en la personalidad, en el acto constitutivo, en el capítulo de los socios, de la administración, de los estados contables, de la intervención, de la transformación, de las sociedades constituidas en el extranjero. Volcaremos todas nuestras nociones estudiadas ya en la parte general, pero habremos de añadirles las normas particulares que rigen estas vestiduras o estos tipos sociales que nuestra Ley General de Sociedades han previsto para cada uno de los tipos que elijan los socios. Recordemos que no es obligación elegir un tipo social, pues los socios bien pueden acordar constituir una sociedad sin tipo y para ello habrán de sujetarse a los principios regulados en la sección cuarta de la Ley de Sociedades. Bien, hoy nos toca analizar como primera medida un grupo de tipos. Vamos a analizar comparativamente tres tipos sociales, que lo denominamos sociedades por parte de interés, a cuyo efecto la ley regula el rasgo predominantemente personal. Muchos autores los llaman sociedades de personas, pero es un contrasentido porque todas las sociedades están integradas por personas. Más bien, diríamos sociedades con un sesgo o rasgo de tipo personalista. Técnicamente se llaman sociedades por parte de interés para graficar así la porción del aporte representativa del aporte de cada uno de los socios. ¿A qué sociedades o a qué tipo nos estamos refiriendo? Como ustedes ven en pantalla, habremos de ver la sociedad madre de este capítulo, que es la sociedad colectiva. A continuación, la sociedad en comandita simple y por último, la sociedad de capital e industria. Pero la exposición va a estar dada en base a las diferencias entre estos tres tipos, para lo cual habremos de proponerle un cuadro comparativo. Como ustedes están viendo en pantalla, este cuadro comparativo tiene, por un lado, verticalmente los ejes que significa cada uno de estos tipos, la colectiva, la en comandita simple y la sociedad de capital e industria. Pero vamos a analizar 5 aspectos fundamentales de cada uno de estos tipos en comparación, comparándolos entre sí, ¿verdad? La denominación, qué es lo que caracteriza a cada uno de estos tipos, el rasgo de los socios, la administración y las mayorías. En función de ello, entonces los invitamos a que analicen la Ley General de Sociedades y la vayan siguiendo con este cuadro comparativo. Entonces, vamos pues a la diferencia entre la sociedad colectiva, la en comandita simple y la de capital e industria, tomando como base la denominación. ¿Cómo han de llamarse estas sociedades? Desde luego, recordemos que una vez constituidas, las sociedades ya son un sujeto de derecho, son personas jurídicas, han nacido a través de un acto constitutivo, que puede ser un acta, si en la sociedad es unipersonal cuando se trata de anónimas, en esta variante, o bien un contrato. En estos casos, la sociedad habrá de nacer por un contrato social, y por ende, será plurilateral y de organización. Al ser una entidad jurídica, goza, como todas las personas humanas, de una denominación social. Le llamamos nombre muchas veces, pero esa denominación social puede tener una razón social cuando lleva el nombre de uno, de varios o de todos los socios para verdaderamente identificarlos, o puede tener una denominación de fantasía. Seguidamente, habrá de añadírsele
el nombre del tipo social que se elige. Por eso ustedes ven en pantalla que esa denominación debe integrarse con las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Atención con esto, porque sea que usted elija un nombre de fantasía, o sea que se escoja una razón social, es decir, nombre de uno, varios o todos los socios, siempre tendrá que poner las palabras completas sociedad colectiva o su abreviatura. Abreviatura no es sigla, de modo tal que muchas veces en el mercado vemos cómo se abrevia sociedad colectiva mediante las siglas SC. No, la sociedad colectiva y el tipo no permite sigla, simplemente abreviatura. La palabra colectiva no tiene abreviatura, pero sí usted podrá abreviar la palabra sociedad. Pues bien, cuando la sociedad colectiva elige razón social, es decir, el nombre de todos, de algunos o de uno de los socios, deberá colocar las palabras y compañía o su abreviatura y CIA cuando solamente haya escogido uno o varios de los nombres de los socios. En síntesis, la denominación social puede tener un nombre de fantasía. ¿A qué llamamos nombre de fantasía? Nombre de personas que no tengan nada que ver con los socios, cosas, lugares, animales y luego el nombre del tipo. O bien puede tener razón social, que es el nombre de los socios. Si utiliza el nombre de uno o de varios de los socios, tendrá que poner el aditamento y compañía y luego sociedad colectiva. ¿Qué ocurre con la sociedad en comandita simple en cuanto a la denominación? Por supuesto, les recuerdo que estamos viendo cómo se denomina la sociedad colectiva y cómo se denomina la sociedad en comandita simple y la de capital e industria. En la en comandita simple deberá integrarse obviamente con las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Idéntico caso al de la sociedad colectiva. La sociedad en comandita simple no lleva sigla, es decir, que no podemos inapropiadamente ponerle SCS, porque esto es sigla y la ley en este caso no permite el uso de la sigla. De idéntico modo a lo explicado en la sociedad colectiva, las sociedades en comandita simple pueden o no utilizar razón social. Si utilizan razón social, habrán de aplicar el nombre de uno, de varios o de todos los socios, pero solamente los socios de una categoría, denominados comanditados. Veremos luego que esta sociedad ofrece dos categorías de socios, comanditados y comanditarios. ¿En qué se diferencian? En la responsabilidad, porque los comanditados responden con su patrimonio, mientras que los comanditarios responden limitadamente, responden con su aporte. Y la ley, si usted utiliza una denominación social, quiere que en la denominación social solamente aparezcan los socios con responsabilidad ilimitada, los socios que responden con su patrimonio, es decir, uno, varios o todos los comanditados. Ahora bien, como dijimos, puede utilizarse la denominación, en la denominación, el nombre de fantasía. Y seguido de ello, ¿no es cierto?, las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Recuerden que si utilizamos el nombre de uno o varios de los comanditados, pero no de todos, tendremos que agregarle el aditamento y compañía que denota que existen otros socios. ¿Y cómo se denomina el tercer tipo social de este grupo que hemos dado en denominar sociedades por parte de interés? Vemos ahora la sociedad de capital e industria, que se integra con las palabras sociedad de capital e industria, su abreviatura. Recordemos, no sigla. Sociedad de capital e industria puede abreviarse, pero no ponerse la sigla. Si actúa bajo una razón social, no podrá figurar en ella el nombre de los socios industriales. ¿Cómo es esto? Quiere decir que esta sociedad tiene dos clases o grupos de socios, los capitalistas y los industriales. Los socios industriales aportan el trabajo y los capitalistas solamente obligaciones de dar. Por ejemplo, una sociedad entre patrones y obreros o trabajadores y patrones. En este caso, los trabajadores u obreros serán los socios industriales y los patrones serán los capitalistas. Cuando la sociedad elige razón social, no puede figurar en ella el nombre del socio industrial. Recordemos, también puede utilizar nombre de fantasía o bien elegir uno, varios o todos los nombres de los socios capitalistas. Vamos a la segunda pauta diferenciadora, quizás la medularmente más importante
la caracterización, es decir, cuál es el valor referencial que caracteriza estos tipos sociales. Cuando hablamos de valor referencial, queremos decir el alcance de la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, por las obligaciones de la sociedad, como es la responsabilidad de los socios en la sociedad colectiva. Fíjense ustedes, y esto está bueno estudiarlo en el mismo orden en que lo dice la ley para poder comprenderlo. Los socios, la pregunta es, ¿responden por las obligaciones de la sociedad? Y bueno, si usted ha elegido una sociedad colectiva, sepa que los socios van a contraer una responsabilidad personal con su propio patrimonio. Si no, si usted no quiere este tipo de responsabilidad, tendrá que elegir otro tipo social o bien tendrá que pactar condiciones que serán reguladas por la sección cuarta. ¿Cómo responden los socios? Contraen una responsabilidad, aclaro, por las deudas de la sociedad, subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Vamos a estudiar entonces estas tres palabras con el mismo orden que las pone la ley. Responsabilidad subsidiaria. ¿Qué significa ello? Significa que, en primer lugar, las deudas de la sociedad, las deudas sociales con terceros, habrá de afrontar la sociedad. La sociedad es la que adquiere derechos y contrae obligaciones. Pero si su patrimonio es insuficiente, si no alcanza para cubrir las deudas de la sociedad, vienen los principales garantes a cubrir en forma supletoria, suplente, en subsidio, vienen a alcanzar, a integrar lo que a la sociedad no le alcanza o le es insuficiente, y esos son los socios. Es decir, que los socios, en defecto del patrimonio social o cuando el patrimonio de la sociedad no alcance para cubrir las deudas de terceros, entonces serán los socios de la sociedad colectiva los que respondan con su propio patrimonio. La segunda pregunta es, bien, responden con su propio patrimonio. ¿El tercero puede elegir cobrarle a la sociedad o a los socios? No, la responsabilidad subsidiaria significa que la responsabilidad es indirecta. El tercero necesariamente debe demandar a la sociedad. Luego, cuando no le alcance el patrimonio a la sociedad, recién allí podrá dirigir su ejecución a los socios. Recordándoles a ustedes el principio general que la sentencia contra la sociedad hace cosas juzgadas respecto de los socios. La responsabilidad de los socios es ilimitada. ¿Qué significa esto? Que los socios no podrán recortar su patrimonio para atender a las deudas de la sociedad. No pueden decir que van a atender con un plazo fijo, con una propiedad o con su aporte. Todo su patrimonio debe estar garantizando las deudas de la sociedad. Por eso decimos que la responsabilidad es ilimitada. Por último, solidaria. Solidaria entre los mismos socios. Quiere esto decir que si a la sociedad no le alcanza patrimonialmente para afrontar las obligaciones que ha contraído, los terceros pueden elegir demandar a uno, a varios o a todos los socios. Y esta palabra es muy importante y no debemos confundir. Los socios no son solidariamente responsables con la sociedad. No, porque la responsabilidad es subsidiaria. Primero responde la sociedad. El tercero aquí no tiene elección. Debe demandar a la sociedad. Pero cuando no le alcance o sea insuficiente el patrimonio, el tercero tendrá la elección entre los mismos socios. Demandará a uno, demandará a varios o demandará a todos. Y cuando se le cancele la obligación al tercero, entonces desobligará a la sociedad y a los socios. Y entre los socios y la sociedad habrá seguramente un reclamo interno. ¿Qué pasa si en el contrato social los socios establecen que su responsabilidad no va a ser subsidiaria, no va a ser ilimitada y no va a ser solidaria? Establecen otro tipo de responsabilidad que trae la ley. En este sentido, la norma es indisponible y el pacto en contrario en función de esta responsabilidad no habrá de alcanzar a los terceros. Es inoponible o no es oponible a los terceros. Quiere esto decir que la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales en la sociedad colectiva es, y grabémonos, subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Cómo será la responsabilidad en la sociedad en comandita simple? Para ello, tenemos que estudiar que esta sociedad
ofrece dos grupos o categorías de socios. Y para que se constituya una sociedad en comandita simple, al menos tiene que haber una persona en cada uno de estos dos grupos o categorías de socios. Si usted tiene 100 comanditarios pero ningún comanditado, no podrá constituir una sociedad en comandita simple. De modo tal que tiene dos categorías de socios. Unos se llaman comanditados y estos comanditados tienen el régimen idéntico a los socios colectivos, a los socios de la sociedad colectiva, de modo tal que responden por las obligaciones sociales como los socios colectivos, subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Responden con su patrimonio. Mientras que el socio comanditario responde solo con el capital que se ha obligado a aportar. El socio comanditario tiene una responsabilidad limitada al aporte. ¿Y esto por qué? Porque estos tipos de sociedades han sido creadas para facilitar la inversión en la República Argentina. Fueron uno de los primeros tipos que han tenido en mira inyectar inversión de los capitales extranjeros o foráneos que no quieren o no desean hacerse cargo con su patrimonio de las deudas de la sociedad. De modo tal que están los socios comanditados que ofrecen a los terceros todo su patrimonio y los socios comanditarios que limitan su responsabilidad al aporte. ¿Y qué nos pasa con la responsabilidad o la caracterización en las sociedades de capital e industria? Aquí también la ley nos ofrece dos grupos o categorías de socios. Por un lado, los capitalistas, que responden como los socios de la sociedad colectiva, es decir, en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿A qué llamamos capitalistas? Por lo general, a aquellos socios que hacen aportes de obligaciones de dar, cosas o dinero, identificados en un ejemplo como patrones o empleadores. Mientras que la sociedad de capital e industria ofrece un segundo grupo de socios. Son los industriales, quienes aportan, atención, exclusivamente su industria, su mano de obra, su obligación de hacer. Y esto de aportar la obligación de hacer, ¿puede aportarse la obligación de hacer en las sociedades colectivas? Los socios colectivos sí pueden aportar obligaciones de dar o de hacer porque la ley no lo prohíbe. Tampoco lo prohíbe en las sociedades en comandita simple en cuanto atañe a los socios comanditados. Pero aquí caracteriza que los socios industriales, generalmente empleados u obreros, hacen aportes exclusivamente con su industria, con su mano de obra, con su obligación de hacer. Y su responsabilidad es totalmente distinta a la del comanditario, porque no es una responsabilidad limitada, es menor a la limitada. ¿Qué significa esto? Solo habrán de responder por la concurrencia de las ganancias o de las utilidades que devengadas no fueron percibidas. Quiere decir que para que el industrial responda por las deudas de la sociedad, en primer lugar, tendrá que existir como requisito previo un ejercicio contable o económico que haya arrojado ganancias para la sociedad y que luego también sea susceptible de distribución de dividendos y que esos dividendos no hayan sido repartidos por los industriales. Por eso es que van a responder hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Tercer rasgo que diferencia a estos tres tipos de sociedades. Los socios. Recordemos que los socios, en la parte general lo vimos, son aquellas personas humanas o jurídicas que integran este sujeto de derecho que llamamos sociedad, en estos tres tipos sociales. Los socios pueden aparecer ab inicio, es decir, en su fundación, firmando o suscribiendo el acto social constitutivo, que en estos casos es el contrato social, o bien pueden aparecer a posteriori, después, o sea, adquiriendo la parte del socio, o bien por razones de mortis causa, cuando hereda un socio. Esto es lo que habíamos estudiado en la parte general. ¿Qué decir de los socios en la sociedad colectiva? ¿Cuáles son los rasgos de los socios? Como sabemos, antes de estudiar lo que ustedes están viendo en pantalla, el socio de la sociedad colectiva puede realizar variados aportes. Aportes de dar cosas o dinero en propiedad o en uso y goce, o también puede hacer aportaciones de hacer. Ahora bien, el socio no puede realizar actos
que importen competir con la sociedad. No puede hacerle actos en competencia, salvo que los otros socios, en unanimidad y en forma expresa y previa, hayan consentido los actos en competencia. ¿Cómo es esto? Damos un ejemplo. Si usted integra una sociedad colectiva que tiene por objeto realizar actos de panadería o panificación, usted no puede a su vez personalmente como socio tener una panadería o una confitería o algo que compita con la sociedad en el mismo rubro, salvo que todos los restantes socios, por unanimidad, dice la ley, y por pacto expreso, es decir, escrito, lo hayan autorizado, un consentimiento expreso. Aquí la doctrina y la jurisprudencia se debate si ese consentimiento tiene que tener la forma jurídica de una autorización previa al acto en competencia o lo puede ser a posteriori como una suerte de ratificación. Lo cierto es que la ley solamente habla de consentimiento expreso. Bien puede valer como un consentimiento previo o como un consentimiento posterior. ¿Qué pasa si el socio realiza actos en competencia contra la sociedad? La violación de esta prohibición autoriza que se lo excluya al socio y que se incorporen los beneficios obtenidos en su negocio y el resarcimiento de los daños y perjuicios. ¿Cómo vamos a caracterizar a los socios en la sociedad en comandita simple? Aquí tenemos varias caracterizaciones porque tenemos dos grupos o categorías de socios. El capital comanditario se integra solamente con el aporte de obligaciones de dar. Esto ya lo dijimos. Y no solo de obligaciones de dar. Los socios comanditarios deben dar cosas o dinero en propiedad. El socio comanditario no puede entrometerse o inmiscuirse en la administración. Si lo hiciere, será responsable en forma ilimitada y solidariamente, desde que se entrometa. Pero si el hecho de entrometerse, ¿no es cierto?, es una cuestión habitual en todos los actos, tendrá que hacerse cargo de todos los actos anteriores y posteriores en forma ilimitada o solidaria. Los actos del comanditario pueden solamente ser de examen, de inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo. Son las únicas decisiones que habrá de tomar el socio comanditario en la sociedad. Fíjense ustedes que si bien el socio comanditario no aparece en la denominación y tiene una responsabilidad limitada, también sus decisiones van a ser limitadas. No puede tomar otras que las que ustedes están viendo en pantalla. Examen, inspección, verificación, opinión y consejo. ¿Qué pasa si lo quedamos con socios comanditarios, pero no quedamos con un socio comanditado? La sociedad le da 3 meses para que se regularice o se transforme. Recordemos que es el caso del artículo 94 bis, que dice que ahora, a partir del 2015, estas sociedades no habrá de disolverse, porque a partir de ahora tenemos la conversión o la transformación del tipo en sociedades anónimas unipersonales. Si los socios comanditarios no cumplen las disposiciones legales, entonces se hacen responsables ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas. Vieron ustedes que los socios del capital comanditario no participan entonces en todas las decisiones, no tienen los mismos aportes o la misma entidad de los aportes de un socio del capital comanditado. ¿Y cómo es el capítulo de los socios en el tema de la sociedad de capital e industria? En este caso, el contrato habrá de determinar la parte del socio industrial, porque esa es la incógnita. ¿Cuánto vale o cuánto equivale en porcentual la parte del socio industrial? Pero cuidado, porque cuando hablamos de la parte del socio industrial, hablamos de sus derechos económicos o de los derechos políticos. La parte del socio industrial para el ejercicio de los derechos sociales, es decir, de los derechos económicos, deberá estar establecida en el contrato social. ¿Por qué? Porque el socio industrial debe saber cuánto le tocará
percibir de utilidades o dividendos. En este caso, el contrato habrá de fijarlo. Cuando no lo fija el contrato, el juez va a fijar la parte del socio industrial. Ahora bien, a los efectos del voto, del ejercicio de los derechos políticos, la parte del socio industrial se habrá de computar como la del capitalista del menor aporte. Pero cuidado, porque si hay un capitalista y un industrial, entonces en este caso van a tener las mismas proporciones, pero solamente para el ejercicio del derecho de voto. Vamos entonces a la última pauta diferenciadora, que en este caso habrá de ser la penúltima, la administración. Vamos a ver cómo es la administración en la sociedad colectiva. El régimen de administración deberá estar regulado en el contrato social de la sociedad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a la sociedad colectiva puede estar representada y administrada por socios y o terceros. Cuando no se regula el régimen de administración, cualquiera de los socios habrá de administrar en forma indistinta. Recordemos y apliquemos aquí las nociones de la administración en general cuando habíamos estudiado indistinta, singular o plural, indistinta y conjunta. Vamos a estudiar ahora algunas pautas de la remoción del administrador aplicables en la sociedad colectiva y en los otros tipos sociales. El administrador puede ser removido. Recordemos de la parte general que la remoción significa ponerle fin al plazo de duración de la administración antes de tiempo. Puede ser decidido o removido por decisión de la mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa. Pero, cuidado, porque el contrato puede requerir que el administrador solo sea removido con justa causa. Cuando el contrato les exija que para remover el administrador necesitamos justa causa, tendrá que conservar su cargo hasta la sentencia judicial si es que el administrador hubiera negado la causa. Es decir, la remoción del administrador puede ser sin causa o con causa. ¿De qué depende? De lo que diga el contrato. Si el contrato nada dice, se supone que el administrador podrá ser removido sin causa, para lo cual se reúnen los socios y por mayoría deciden removerlo. Ahora bien, si el contrato exige justa causa, tendrán que los socios probar la causa. Si el administrador, cuando los socios inicien la reunión, negara la causa, tendrá que quedarse en su cargo, tiene la facultad de quedarse en su cargo y los socios deberán ir a la remoción judicial y se quedará en su cargo hasta la sentencia judicial que diga, en este caso el juez, si se remueve o no se remueve. Desde luego, si hay una acción de remoción, ustedes saben por la parte general que los socios pueden pedir la intervención judicial. Como dice en la pantalla, cualquier socio puede reclamar la remoción judicialmente invocando causa. Ahora bien, cuando la designación del administrador hubiera sido un motivo fundamental para la constitución de la sociedad, por ejemplo, la elección de administrador en un ingeniero prestigioso para una actividad de tipo afín, los socios que estuvieran disconformes con la remoción del administrador, en ese caso, cuando sea una causal de constitución de la sociedad, la designación del administrador, tendrán ejercicio del derecho de receso. Solo en ese caso. No los socios disconformes en todos los casos con la remoción, sino en el caso en que la designación del administrador ha sido causada o promovida en la constitución de la sociedad. El administrador, ustedes saben, podrá renunciar en cualquier momento. Sí, desde luego, la renuncia es el acto unilateral, pero atención porque el contrato puede prever que la renuncia no sea en algún tiempo. Ahora bien, el administrador que renuncia habrá de responder con su patrimonio cuando esa renuncia fuere dolosa o intempestiva. ¿Qué quiere decir intempestiva? Cuando a sabiendas el administrador sabe que con su renuncia o su dimisión habrá de traerle un daño a la sociedad. ¿Qué ocurre con los administradores en la sociedad en comandita simple? Lo dijimos, los administradores y representantes son o bien terceros o socios comanditados. Los comanditarios no podrán ejercer la administración
ni la representación en la sociedad comandita simple. Ni siquiera pueden tener un mandato de los socios, porque en este caso es nulo. No pueden ni siquiera los comanditarios aparecer con un poder de los comanditados. ¿Qué pasa en la sociedad de capital e industria? La representación y la administración, en este caso, puede ejercerse por cualquiera de los socios. Adviertan, los terceros en la sociedad de capital e industria no podrán ser designados administradores. Pueden serlo socios capitalistas y o socios industriales, mas no terceros. Última pauta diferenciadora. ¿Cómo se toman las decisiones en cada uno de los tipos? Es decir, ¿cuáles son las mayorías? Hay que tener en cuenta que aun cuando hemos dicho que las sociedades tienen un rasgo personalista, las decisiones no se toman por cabeza, se toman siempre las mayorías por voto o mayoría de capital. Mayoría de capital siempre presente. Cuando la ley habla de unanimidad, cuidado, la unanimidad significa el voto de todos. No puede faltar ninguno. Unanimidad siempre de todos. Aquí hay que distinguir en la sociedad colectiva cuando se toman decisiones que modifiquen el contrato y cuando las decisiones no habrán de modificar el contrato. Para las sociedades por parte de interés, la transferencia de la parte de un socio a otro equivale, ¿no es cierto?, la modificación del contrato. O bien la transferencia o cesión de una parte de un socio a un tercero y por ende requiere el consentimiento de todos los socios, salvo, por supuesto, pacto en contrario. No es una norma de orden público ni siquiera indisponible. Entonces, la modificación del contrato, incluso la transferencia de una parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos, el consentimiento unánime. Las demás resoluciones sociales de la sociedad que no tengan por objeto modificar el contrato se van a adoptar por mayoría del capital presente en la reunión. Mayoría se entiende la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, salvo que el contrato fije un régimen distinto. En la sociedad en comandita simple, la administración y representación de la sociedad, como hemos dicho, es ejercida por comanditados o bien por terceros que se designen. Los socios comanditarios solamente deciden o tienen voto para la consideración de estados contables y la designación del administrador. No votan ni resuelven otras cuestiones. Designación del administrador y aprobación o consideración de estados contables. Pues bien, hasta aquí entonces hemos llegado. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo en próximas ocasiones para estudiar lo que ocurre en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones. Será hasta entonces y muchas gracias.